Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes mis experiencias de lectura con respecto a este libro tan maravilloso que son Las Meditaciones de Marco Aurelio, un clásico grecolatino que ha trascendido a las edades, un clásico grecolatino que sigue siendo de una lectura realmente vigente, pero es un libro que me metió en muchos problemas y me metió en problemas a muchos niveles, comenzando porque pues para leerlo apliqué una técnica que se llama técnica de lectura exhaustiva o técnica de lectura profunda, que es una técnica muy sencilla en concepto, es muy fácil de explicar, pero tremendamente difícil de ser utilizada, de ser aplicada, porque pues simplemente consiste en que no te vas a quedar con ninguna duda en la medida de lo posible acerca de lo que estás leyendo. Si hay alguna duda acerca de un término que está utilizando el autor, pues haces una pausa y te pones a investigar y así con cualquier cosa que tú consideres relevante y que pienses que pudiera ser necesaria para la cabal comprensión del libro. Bueno, y además esa es una técnica que no es nada popular hoy en día. Hoy en día en el mundo de los libros de YouTube, en el mundo de BookTube, hay una tendencia, una moda que me parece francamente patética, que es la de leer tantos libros como puedas en tan poco tiempo como te sea posible, al grado de que estás sacrificando por esa rapidez, estás sacrificando muchísima comprensión. Ahorita está muy de moda, sí, y sí, lo digo, es una desgracia, incluso es una vergüenza. Hay quienes leen 10 o más libros al mes incluso. Obviamente está sacrificando muchísima comprensión por tratar de presumir que estás leyendo muchísimos libros. Ahora, tampoco me voy a ir al extremo contrario, tampoco me voy a ir al extremo ridículo de sugerir que la cantidad de libros que es correcto leer en un mes es la cantidad que yo diga, que mi criterio es de alguna manera el que tiene que imperar y es el que tiene que señalar lo que es correcto de lo que es incorrecto en el mundo de BookTube, porque obviamente no es así. Simplemente lo que yo estoy sugiriendo es que el criterio para saber si estás haciendo y si estás practicando un buen ritmo de lectura es si ese ritmo te está permitiendo comprender lo que estás leyendo, si estás entendiendo el mensaje del autor, si no te estás quedando con dudas significativas y si de alguna manera ese libro te está cambiando y estás entendiendo lo que el libro te está diciendo de plano, lo que el libro simplemente te está sugiriendo y está viendo un cambio en la vida y está cambiando tu visión del mundo y te está convirtiendo, miren, no sabría decir si en una persona mejor, pero al menos ese libro te está cambiando, te está moviendo. Y una cosa que me queda clara después de haber leído este libro tan cortito, este libro tan delgadito, apenas de 170 páginas, que son las meditaciones de Marco Aurelio, es que de verdad no puedo concebir que un libro, por muy delgadito que sea, se pueda leer en 2 o 3 días, ni siquiera en 4 o 5 días. Creo que se necesita más, porque, bueno, a menos que estés leyendo un mal libro. Si estás leyendo un libro donde únicamente vienen lugares comunes, donde únicamente el autor está tratando de apelar a despertar en ti emociones de la manera más barata posible y no hay nada más que comprender y no hay absolutamente ningún subtexto, pues yo creo que entonces sí se pueden leer libros cada 2 o 3 días e incluso tener ese ritmo de lectura sostenido, pero yo creo que cuando un libro vale la pena, no sería algo que tendríamos que hacer, no nada más por no faltarle respeto al libro y al autor, simplemente porque cuando un libro de verdad tiene contenido, no se puede comprender en tan poquitos días, no se puede comprender en tan pocas horas de lectura y no digamos que se pueda comprender en una sola tarde. Eso, según mi opinión, no es posible y de alguna u otra manera lo vamos a ver aquí con los comentarios que yo le voy a hacer a las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, en primer lugar, esa fue la dificultad que me encontré con este libro, el que fue un libro que leí con una técnica tan demandante. Ahora, en segundo lugar, aprendí tantas cosas de este libro, desde enseñanzas de vida hasta simplemente datos y fechas, o sea, aprendí absolutamente de todo, nombres, por ejemplo, que me fue muy difícil elaborar un guión. Yo suelo, cuando estoy leyendo libros, suelo hacer muchísimos apuntes, pero a la hora de planear mi guión
para mis videos de YouTube no suelo escribirlos, los suelo tener simplemente aquí en la cabeza, los voy planeando y los voy poniendo en práctica. Pero en este caso creo que la información era tanta, la cantidad era tan apabullante y fue en mí tan intensa esa labor de tratar de convertir estos datos en conocimiento significativo que decidí no hacer un guión. Lo que quiero decir es, creo que domino lo suficientemente bien el contenido del libro como para hacer un experimento muy curioso en esta ocasión. Me voy a aventar el video sin guión y lo voy a ir haciendo más o menos como Dios me dé a entender. Espero que sea un experimento que salga bien. Vamos a ver qué sale de esto y vamos a comenzar con las meditaciones de Marco Aurelio. Creo que la manera más efectiva de comenzar este video es comentarles acerca de la parte que más me impresionó de la lectura de las meditaciones. Yo supongo que sería la mejor manera de motivarlos también a ustedes para que consigan este libro si es que ese es su voluntad, si es que ese es su deseo, y leerlo, mostrarles cuál es el contenido y cuáles son las mejores partes. Y para esto, fíjense que en el tercer capítulo de las meditaciones, tiene 12 capítulos, pero aquí por cuestiones históricas no se les llama capítulos, se les llama libros. Al principio del tercer libro leí algo que me impresionó sobremanera, aunque a decir verdad, básicamente todo el libro es impresionante, sorprende mucho. Marco Aurelio, en ese principio del tercer libro, él nos menciona una reflexión muy profunda acerca de la muerte. Nos cita a personas, a personajes históricos, a personajes famosos que en el imaginario colectivo estar, solían estar asociados con tener un cierto poder sobre el concepto de la muerte. Por ejemplo, nos habla de Hipócrates, ni más ni menos que el padre de la medicina, un médico famosísimo. Literalmente Marco Aurelio nos dice, Hipócrates, después de haber curado muchas enfermedades, enfermó él también y murió. Después nos habla acerca de los caldeos o los babilonios, que es un pueblo que tradicionalmente se ha visto como, y más en ese entonces, vinculado con los dioses que les permitían visiones de futuro, de lo que iba a pasar. Y Marco Aurelio dice de ellos, los caldeos predijeron la muerte de muchos y también a ellos les alcanzó el destino. Pero la parte que más impacto causó en mí fue una en la que menciona a tres personajes históricos que todavía hoy en día los asociamos mucho con el concepto de poder, por ejemplo, y ahorita vamos a ver en qué medida con el concepto de la muerte también, que es Alejandro Pompeyo, tal vez mucho menos Pompeyo que Alejandro, se refiere a Alejandro Magno, y César. Bueno, dice literalmente Alejandro Pompeyo y Cayo César, después de haber arrasado hasta los cimientos tantas veces ciudades enteras y destrozado en posición de combate numerosas miriadas de jinetes e infantes, también ellos acabaron por perder la vida. Y eso sí me movió mucho el tapete, porque pues uno experimenta de manera muy vívida, o sea, no nada más es una cuestión intelectual, no nada más son palabras que te están diciendo y así como te las van diciendo, tú crees que ya las entendiste, pero en realidad no hubo un mayor entendimiento de ellas. O sea, sí es una comprensión en este caso más a nivel visceral, y tuvo perfecto éxito Marco Aurelio, en que 2000 años después de que él existió, bueno, un poquito menos de 2000 años, me está transmitiendo la idea vívida, visceral, de que yo también me voy a morir. Bueno, es como si tuviera que hacerlo también, ya una vez casi me muero, pero bueno, eh, él menciona a Hipócrates, que tanto poder tuvo sobre la muerte, arrancando de las garras de la muerte a muchos de sus pacientes, y sin embargo él también se murió. Los caldeos, los babilonios, que sabían, obviamente entre comillas, que cuando se iban a morir muchas personas, no es así literalmente, pero supongamos que sí, y sin embargo todos ellos murieron, todos ellos dejaron de existir. Y personajes que tenían un gran poder sobre la existencia, sobre la vida de las personas, literalmente que tenían poder de vida y muerte sobre millones de seres humanos. Pompeyo,
César y sobre todo a Alejandro, pues a ellos también terminó la muerte por llevárselos. Y cuando uno, miren, como una manera en que yo entendí de que este conocimiento que me estaba transmitiendo Marco Aurelio lo estaba haciendo de manera verdaderamente vivida y efectiva, fue irremediable acordarme de un libro que leí acerca de Emil Cioran, que bueno, en rumano es Emil Cioran, pero ¿a quién le importa? Aquí en español le decimos sobre todo Emil Cioran. Es un personaje que normalmente se le asocia mucho con el existencialismo, pero quizás lo deberíamos asociar todavía más con el nihilismo y con el escepticismo. Es una persona que no tenía muchas esperanzas en encontrarle significado a la vida, eh, y, y con esa advertencia les podría yo recomendar mucho su obra. No tiene desperdicio, es una obra fuertemente aforística, es decir, él escribía en aforismos en unidades pequeñas de pensamiento y de ahí se iba a otra cosa que pudiera estar relacionada con el aforismo anterior o ser independiente de él, pero él en un libro, pues este que tengo aquí, Ese maldito yo, de Emil Cioran, casi al principio del libro, en el primer capítulo, creo que el primer capítulo se llama Al margen de la existencia, él escribe una cosa que también, esa parte de este libro lo leí hace muchos años, no como las memorias de Marco Aurelio, que es el libro que leí más recientemente, pero no pude evitar que lo que estaba leyendo de Marco Aurelio, esta parte del inicio del capítulo 3, hiciera surgir el pensamiento inmediatamente de este aforismo que me impresionó tanto y que me ha acompañado desde entonces de Emil Cioran. Ese aforismo dice: estaba leyendo una biografía. La idea de que todos los personajes que en ella son evocados solo existen ya en ese libro me ha parecido tan insostenible que tuve que acostarme para evitar un desfallecimiento. Y sí, es verdad, o sea, de verdad que es cierto que todos nos vamos a morir, pero miren, es un tanto como mirar el sol, es un tanto como por ejemplo lo que decía Irving Yalom. A ver, espérenme tantito porque para mi buena suerte aquí lo tengo. Este es otro libro que yo les podría recomendar mucho, El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. Y también tengo aquí un libro, nada más que este es extraordinario, este es un muy buen libro. En cambio, este lo considero más una novela fallida, una novela que me alejó de alguna manera de Irving Yalom porque no me gustó. Creo que lo que en todo este demuestra profundidad y habilidad, en este demuestra torpeza. Un año con Schopenhauer. Pero hay un libro que no conseguí precisamente porque les digo que este libro tuvo el efecto de alejarme un tanto de la obra del autor. Escribió un libro que me llamó mucho la atención por el título, que se llama Mirar el Sol. Ahora, lo que pude investigar sobre ese libro es que, y me pareció muy pertinente, decía que pensar en la muerte es como mirar el sol, no puedes hacerlo. La idea de pensar de manera profunda en la muerte, la idea de que aceptar de verdad que algún día nos vamos a morir y que ese puede y va a ser, supongamos por un momento, porque es la tesis que maneja Marco Aurelio, por ejemplo, es la tesis que maneja Emil Cioran y es la tesis que maneja Yalom. Démosla por buena por un segundo. Él dice que los seres humanos no estamos hechos, que nuestra conciencia no está hecha para soportar la idea de que algún día vamos a morir y que ese va a ser el final de todas las cosas y de que no vamos a volver y que es una situación permanente, es una situación irreversible y que para eso hemos los seres humanos imaginado y puesto en práctica muchas cosas para de alguna manera trascender la religión, tener hijos, hacer alguna obra que valga la pena y que trascienda las edades, porque según el autor, según Yalom, pues la idea de la muerte, ver a la muerte de frente, es como ver el sol de frente, no lo puedes resistir. Entonces dice que lo opuesto tampoco es deseable. Si bien tú no puedes ver al sol porque te va a cegar y la idea de ver a la muerte tal cual es te va a enloquecer, tampoco puedes negarte a pensar sobre la muerte, así como no puedes vivir sin la luz del sol. Entonces algo tienes que hacer. Yalom llega a una especie de
solución razonable, una solución de compromiso, una solución parcial, que es que si no puedes ver al sol de frente porque te ciega y tampoco puedes vivir sin la luz del sol porque eso no es posible, te quedarías ciego pero de otra manera, ve al sol de ladito, ve al sol de costado y que una idea mitigada de la muerte te sirva para, como acicate, te sirva como impulso para tratar de salir adelante todos los días. Y yo creo que lo que está haciendo aquí, y otro comentario que les tengo, es sobre Hamlet de William Shakespeare. Fíjense nada más cómo está saliendo este video. Ustedes, si me juzgan de manera severa, podrían decir que el video está saliendo mal, pues porque no les estoy platicando tanto de Marco Aurelio, de las meditaciones de Marco Aurelio, sino que me estoy saltando de obra en obra. Pero yo creo, en este caso, sí sostendría un poquito más lo contrario. Yo creo que no hay manera de mostrar el éxito que tú tuviste con una lectura o que una lectura tuvo en ti, como lo quieran ver, que mostrar un proceso de reflexión profunda al que te impulsó ese libro. Entonces, si yo les dijera, es que el libro está fascinante, me gustó mucho, de verdad que Marco Aurelio piensa muchas cosas acerca de la vida, acerca de la muerte, y nos da muchas enseñanzas que nosotros podríamos poner en práctica para ser más sabios y ser más felices en nuestro día a día. Así que se lo recomiendo mucho, vayan a comprarlo, no se van a arrepentir. Yo creo que eso manifestaría más que cualquier otra cosa mi fracaso como lector en mi relación con el libro que estoy leyendo. Pero si ese libro estoy mostrando, y efectivamente así es, me movió el tapete, me hizo reflexionar, incluso me causó dolor, me causó también maravilla, me causó una cosa, pero también me causó la contraria, me maravilló, pero también me causó horror, me puso a pensar en los errores de mi vida, pero también me puso a pensar en las oportunidades, y relacioné lo que yo estaba leyendo en el libro con muchas otras cosas, y a partir de eso yo empiezo a hacer un tejido donde empiezo a comprender mejor el mundo y demuestro que yo era una persona antes de comenzar a leer el libro y que me transformé en una persona diferente al terminarlo. Yo creo que esa es la muestra más contundente e innegable de que la lectura tuvo éxito, y de que por lo tanto, si ese fue el efecto que esa lectura tuvo en una persona que se acercó a ella, entonces vale completamente la pena que ustedes prueben suerte tratando de leer las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces fíjense todo lo que un condenado libro como este está teniendo como repercusiones. Es como si Marco Aurelio hubiera echado la piedrita en el lago hace casi 2000 años, y todavía esas ondas que son las consecuencias de esa escritura nos estuvieran llegando hasta el día de hoy. Y eso que apenas vamos empezando. Y bueno, para terminar debidamente lo que había comenzado a decir, quisiera comentarles que en Hamlet, en mi obra preferida de Shakespeare, allí al principio del acto quinto, que ya es prácticamente el final de la obra, Shakespeare nos da la lección, quizás la lección más magistral acerca del concepto de la muerte que se nos puede transmitir sin mirar directamente al concepto. Es decir, Shakespeare entendía muy bien que nadie puede lograr mirar realmente al concepto de la muerte cara a cara sin enloquecer, y él, siendo el gran maestro que era, de alguna manera pone, es como si nosotros quisiéramos ver al sol con uno de esos filtros de luz que nos permiten, aunque sea por un momento, sostener la mirada para mirar las características generales y para mirar la silueta del sol, y en algo satisfacer nuestra curiosidad, y aunque sea poder verlo un poquito para satisfacer nuestros conocimientos y para satisfacer ese ánimo humano de siempre querer ir más allá. En este caso, aquí tengo las obras de Shakespeare. Shakespeare nos hace reflexionar acerca de la muerte, una reflexión increíblemente profunda, un tanto a partir del humor.
nos muestra una situación donde Shakespeare nos dice, mira, esta es la muerte, pero no te puedo hablar de la muerte de manera tan directa porque no lo vas a soportar. Entonces, lo único que se la pasa haciendo Shakespeare durante toda esa parte de la obra es insinuarnos acerca de la muerte. No nos dice acerca de ella, nos insinúa acerca de ella para que nosotros la comprendamos entre líneas, para que nuestro subconsciente empiece a conversar de alguna manera con el concepto de la muerte, con el concepto de que alguna vez nos tendremos que morir, y que a través de esa conversación que nuestro subconsciente va a mantener con la muerte, nosotros podamos encontrar algo que nos haga vivir un poquito más en paz con nosotros y con nuestra propia vida hasta que nuestra propia vida alcance su final. Entonces, véanlo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, como Shakespeare, que sabe más que casi cualquiera y que sabe más que casi cualquier persona que haya existido, trata de hacernos reflexionar en este acto 5, en la escena del cementerio. Y una de las cosas que más me interesa resaltar de esta parte de Hamlet es que también Shakespeare menciona la figura de Alejandro. Alejandro Magno ha sido una figura paradigmática en lo que se refiere a hacernos reflexionar acerca de la muerte, resaltando que no importa nuestra influencia y que no importa nuestro poder, al final a todos nos alcanza el hecho terrible de la muerte. Entonces, cuando Hamlet está en el cementerio, uno de los sepultureros le pasa la calavera de un viejo conocido de Hamlet cuando Hamlet era niño, una persona que ya lleva 23 años en el cementerio, que ya lleva 23 años muerta, le pasan la calavera de Yorick, el bufón del rey. Y entonces Hamlet ve la calavera, agarra la calavera y dice, ay, pobre Yorick, yo le conocí, Horacio era un hombre de una gracia infinita y de una fantasía portentosa, y ahora qué horror siento al pensarlo, a su vista se me revuelve el estómago. Y unas líneas después viene la cita de lo de Alejandro. Hamlet le pregunta a Horacio, dime una cosa, por favor, Horacio, ¿cuál es, señor? ¿Crees tú que Alejandro tendría este aspecto bajo tierra? Horacio le responde, el mismo, señor. Y Hamlet huele la calavera y con asco la tira y le pregunta a Horacio, ¿y qué olería de este modo? Y Horacio le responde, del mismo modo, señor. Entonces Hamlet replica, ¿a qué viles usos podemos descender, Horacio? ¿Por qué no podría la imaginación seguir las nobles cenizas de Alejandro hasta encontrarlas tapando la boca de un tonel? Y como a Horacio eso le parece muy improbable, le dice, sería considerarlo con excesiva minucia el considerarlo así. Entonces Hamlet hace su reflexión final que dice más o menos, hace mucho que me lo aprendí, dice, no a fe ni pizca, basta seguirla hasta ese punto, con toda moderación y verosimilitud hasta el proceso. Alejandro murió, Alejandro fue sepultado, Alejandro se hizo polvo, el polvo es tierra, con la tierra se hace el barro, y por qué no podría la imaginación seguir ese barro en el que se convirtió hasta encontrarlo tapando la boca de un tonel de cerveza. Y es, pues uno pudiera pensar que se trata solo de una serie de pensamientos jocosos y ocurrentes, pero no hay manera de acercarse tanto al pensamiento serio de la muerte que a través del humor, porque solamente a través del humor podemos mitigar el horror lo suficiente como para pensar en esos temas tan horribles y tan espantosos. Y fíjense que en el fondo no hemos dejado, hablar de las dejado de hablar de las meditaciones de Marco Aurelio, porque todos estos temas de los que les estoy hablando, en específico este tema principalísimo de la muerte, pues es un tema omnipresente en esta obra. Ya que tuvieron la generosidad de permitirme todas estas divagaciones, volvamos directamente a lo que nos compete con el libro, y me gustaría comentarles que no se pueden entender las meditaciones de Marco Aurelio si nosotros no entendemos quién era el autor, quién era Marco Aurelio. Y es que se trataba de una persona, de una persona verdaderamente excepcional. No se puede creer que alguien como Marco Aurelio hubiera existido, porque era una persona demasiado decente, una persona demasiado humanitaria, y menos se puede creer
que un político, menos se puede creer que el dirigente de un imperio se haya dado el lujo de conservarse coherente con sus convicciones filosóficas, pero increíblemente fue el caso de Marco Aurelio. Y algo que hace la vida de Marco Aurelio todavía más improbable, y sin embargo se dio y sin embargo existió, es que formó parte de una serie de 5 emperadores excepcionales. Y es más, a lo largo de la historia han pasado a conocerse como los 5 buenos emperadores: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Pero hay mucho que decir acerca de eso. O sea, primero que nada, a ver, una de las reflexiones que más me caló hondo, aparte de las que ya hemos hablado relacionadas con la muerte, con el concepto de la muerte, es que antes de Marco Aurelio, antes de estos 5 emperadores, antes del emperador Nerva, que fue el que empezó con este buen golpe de suerte del imperio de encontrarse con personas capaces y administradores honestos, estos 5 buenos emperadores, hubo antes que ellos una serie de emperadores, algunos de los cuales fueron buenos, otros de los cuales fueron unos mediocres y otros que fueron francamente malos. El primer emperador de Roma fue precisamente el que yo considero el mejor de todos. Fíjense nada más qué casualidad, el primer emperador, el mejor de todos, fue el emperador Augusto. El segundo no estuvo tan mal, a pesar de que es un personaje al que se le ha cuestionado mucho su sentido ético, pero sin embargo parece haber sido un buen administrador también, no tanto como Augusto, pero no estuvo mal, que fue el emperador Tiberio. Pero entre los que siguieron, así como hubo algunos razonablemente buenos como el emperador Claudio, también hubo algunos terribles como el emperador simplemente Calígula y Nerón, que han pasado a la historia por ser prácticamente unos monstruos, aunque a pesar de esa fama, a pesar de todo, no empezaron siendo tan malos emperadores. Pero bueno, antes de esta sucesión de 5 buenos emperadores estuvo, y ahorita les voy a decir cuál es la reflexión que les quiero transmitir. Antes de estos 5 buenos emperadores estuvo un emperador que era el emperador Domiciano, que por muchas razones ha pasado a la historia como un mal emperador, incluso como un monstruo. Y después del último de los 5 buenos emperadores estuvo el emperador Cómodo. Ahorita voy a decir por qué estuvo muy relacionado con Marco Aurelio, pues ni más ni menos porque era su hijo. Bueno, a ver, lo que yo me pongo a pensar, lo que me hizo reflexionar en parte esta obra, es qué sentiría el emperador Domiciano, y qué sentir, que fue aquel cuya muerte marcó el inicio de la edad de oro del Imperio Romano, y qué sentiría el emperador Cómodo, que fue su advenimiento como emperador el que marcó el final de la edad de oro del Imperio Romano. ¿Qué sentirían ellos si revivieran? O sea, si revivieran y se pusieran a ver los libros de historia. ¿Qué pensaría específicamente, por ejemplo, Domiciano? Como, o sea, qué tan imbécil se sentiría como para leer que él se tuvo que morir para que empezara una edad de oro que benefició a tantos millones de personas y que trajo tanta paz y prosperidad para tantos individuos. Y también qué sentiría el emperador Cómodo, o sea, qué pensaría, qué tan imbécil se sentiría como para leer que la llegada de él al poder marcó el final de una edad en la que tantas y tantas personas disfrutaron de estabilidad y disfrutaron de vidas relativamente felices, y que fue precisamente la mala administración y las malas decisiones y el carácter de Cómodo lo que vino a dar al traste con todo esto. Entonces está como para pensarse, es más, es incluso como para que toda proporción guardada, los individuos, digamos los individuos comunes, los ciudadanos de a pie, por ejemplo, entre los cuales me cuento yo, cómo seremos recordados después de nuestra muerte, el poco tiempo que nos puedan recordar. Si seremos recordados como aquellos cuya muerte le trajo un poquito de paz y prosperidad a aquellos que nos rodeaban como parte de nuestro núcleo familiar, de nuestro grupo de amigos, de nuestro grupo social, o si por el contrario seremos recordados como personas
cuya desaparición, cuya muerte, cuyo fallecimiento va a marcar pues el inicio de una edad de oro, o sea, que podamos ser tan buenos o que podamos ser tan malos. Y ese aspecto de este libro, entender el contexto en el que gobernó Marco Aurelio, nos permite reflexionar en todas esas cosas. Creo que no está como para echarse en saco roto, pero sí, o sea, finalmente lo que yo les quiero explicar es que esta obra es muy poderosa. Sí y solo sí nosotros le damos la oportunidad de liberar ese poder. ¿Y cómo le vamos a dar la oportunidad de liberar ese poder de grandes reflexiones que nos transmite y a las que nos orilla las meditaciones de Marco Aurelio, respetando el libro y dándole tiempo para que nosotros podamos interactuar con él con toda calma y obtener toda esa sabiduría que el libro nos quiere transmitir, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escucharlo? Bueno, pues ahí está esa reflexión. Ahora, miren, Marco Aurelio estuvo, así como fue muy afortunado en el sentido de que nunca le faltó nada material, fue muy desafortunado en el sentido de que perdió a muchos seres queridos a lo largo de toda su vida. Fue algo que especialmente una persona tan humana y tan sensible como Marco Aurelio le pareció muy doloroso. Tuvo toda una serie de pérdidas, por ejemplo, aquí en el prólogo del libro, que también se los recomiendo si encuentran esta edición de, de Editorial Gredos, de Biblioteca Clásica Gredos, pero si pueden conseguir cualquier edición no importa. Bueno, aquí lo que nos marcan en el prólogo es que Marco Aurelio tuvo una serie de personas que se preocuparon mucho por él, no solo a lo largo de su vida, sino a lo largo de su niñez. Por ejemplo, él tuvo, por principio de cuentas, su padre murió cuando él era muy joven y obviamente esa pérdida lo marcó mucho. Habla de su padre en sus memorias, o sea, en sus meditaciones. Su padre se llamaba Marco Anio Vero y murió, les digo, Marco Aurelio era muy jovencito, tenía 10 años de edad, y como su padre murió pues, en ese contexto, tuvieron que venir otros familiares para cuidarlo. Por ejemplo, uno de los que él más recuerda con cariño era su bisabuelo. Fíjense, curiosamente, en esa época donde las personas solían morir a edades muy tempranas, por ahí de los 30 años de edad, poco más, poco menos, Marco Aurelio conoció y recordó mucho a su bisabuelo. Su bisabuelo se llamaba Lucio Catilio Severo, y Lucio Catilio Severo pagó la educación, incluso da los detalles por ahí de cómo le hizo Marco Aurelio en sus meditaciones, y le quedó muy agradecido a su bisabuelo por haber hecho los sacrificios y ponerle la atención suficiente como para pagar su educación. Le pagó muchísimos maestros particulares, y Marco Aurelio estuvo a la altura de esa buena obra, inmortalizando el nombre de su abuelo, Lucio Catilio Severo. Pero también estaba el abuelo materno de Marco Aurelio. El abuelo materno de Marco Aurelio se llamaba Marco Anio Vero, igualito que el papá, nada más que para distinguirlos al abuelito le dicen Marco Anio Vero el Viejo, y él vino a sustituir al padre fallecido de Marco Aurelio, no tanto en el sentido económico como le hizo el bisabuelo, sino que se encargó de las necesidades emocionales de su nieto. Entonces Marco Aurelio lo recuerda con mucho cariño. De hecho, la primer línea de todas las meditaciones, la primera línea que viene en el libro número 1, va dirigida a su abuelo, a su abuelo Vero. Bueno, también por ahí menciona a los dos emperadores romanos que él conoció. Menciona al emperador Adriano, que a pesar de que fue el que lo nombró sucesor al mando del imperio, no le caía muy bien porque tenía un carácter un tanto incompatible con el del propio Marco Aurelio. Pero después de Adriano todavía no vino Marco Aurelio como emperador, vino Antonino Pío, que disfrutó de un inmenso, o sea, digamos que fue la época de oro dentro de la edad de oro del imperio. El emperador Antonino Pío disfrutó de una paz inaudita por improbable,
un periodo donde prácticamente no tuvo que lidiar con grandes problemas, y una vez que murió el emperador Antonino Pío, entonces sí vino como su sucesor Marco Aurelio. Pero Marco Aurelio tuvo que experimentar también la muerte, tuvo que ser testigo de la muerte de estas dos personas que lo marcaron tanto, aunque Adriano no tanto en lo emocional, pero Antonino Pío sí. De hecho, en el primer capítulo de las meditaciones, la parte más extensa se la dedica a Antonino Pío. También su madre murió. Su madre se llamaba Domicia Lucila, la recordaba también con mucho cariño, y Marco Aurelio, para asegurarse de que su sucesión, una vez que él muriera, sería una sucesión tersa y de que no iba a haber problemas dinásticos, se aseguró de adoptar a un posible emperador que se llamaba Lucio Vero. Lucio Vero era muy simpático al parecer para Marco Aurelio, a pesar de que eran de un carácter muy diferente. Lucio Vero era un tanto libertino y muy desenfadado y un tanto irresponsable, pero por alguna razón, a pesar de que compartía ciertas características en común con el fallecido emperador Adriano, parece ser que Marco Aurelio sí estimaba de manera genuina a Lucio Vero, pero tuvo que verlo morir a una edad relativamente temprana. Y después de Lucio Vero, bueno, incluso tuvo la mala suerte de ver morir a su esposa, Ania Galeria Faustina se llamaba la esposa de Marco Aurelio, y el colmo de la mala suerte para él fue que, a pesar de que él tuvo un matrimonio muy, muy fecundo con su esposa, tuvieron 13 hijos, 8 de esos hijos Marco Aurelio los tuvo que ver morir. Al final solamente le quedaron 4 hijas y un hijo, y para la mala suerte de la humanidad, ese, pues es una desgracia que lo diga, pero es que así fue, ya es historia. El hijo que le sobrevivió fue precisamente su hijo Cómodo, que tantas desgracias le tenía deparado al Imperio Romano. Incluso un dato que por ahí leí, pero que no es muy común que se sepa, es que Cómodo tenía un gemelo, no sé si un gemelo idéntico o un gemelo no idéntico. Ya saben que es que luego no está claro, pero a los gemelos no idénticos, que se les suelen llamar mellizos, me parece que fue Cómodo parte de un nacimiento de mellizos, pero el otro mellizo fue el que murió. Entonces imagínense nada más que hubiera sido del Imperio Romano si el otro mellizo es el que hubiera sobrevivido. Bueno, solo podemos imaginárnoslo, pero pues sí, la mala suerte de Marco Aurelio, aquello por lo que la historia, si acaso lo maldice, es por haber dejado al frente del imperio a un hijo que terminó por arruinar a Roma y por acabar con la edad de oro del Imperio Romano. Bueno, y otra reflexión que a mí me interesa mucho comentarles es qué tanto importa la educación. A ver, porque uno pudiera pensar que Marco Aurelio fue lo que fue un hombre extraordinario porque todo jugó a su favor. O sea, era una persona que tenía a su disposición todos los recursos económicos posibles, y su familia, que era una familia bastante decente, supo canalizar esos recursos económicos para que tuviera la mejor educación. Tuvo los mejores maestros, los mejores, y fueron maestros particulares. Ahí los tenía en su casa y le enseñaron muchísimas cosas. Entonces uno podrá decir, pues Marco Aurelio fue extraordinario porque tuvo a los mejores profesores. Bueno, pero independientemente de eso, fue una persona tan consistentemente ética que tuvo que haberlo tenido en los genes. O sea, tuvo que haber sido una persona innatamente responsable e innatamente incapaz de causarle daños gratuitos a los demás. Entonces uno podrá decir, pues con razón fue tan extraordinario. Se juntó la genética con la familia, porque la sociedad de la época romana no era una sociedad muy sana y muy moral, que digamos, todo lo contrario, era una sociedad bastante libertina. Sin embargo, o sea, nosotros podríamos quedarnos tranquilos y decir, démosle a nuestros hijos la mejor educación,
y seamos una buena familia, o incluso independientemente de cualquier cosa, con dar una mejor educación, estamos prácticamente asegurando de que nuestros hijos van a ser buenas personas. Pero es que lo mismo pasó con Cómodo. O sea, Marco Aurelio le dio una educación extraordinaria, una educación estoica, precisamente, a su hijo Cómodo. Entonces su hijo Cómodo disfrutó de una familia estable, ni más ni menos que comandada por el patriarca, por el emperador Marco Aurelio, y tuvo la mejor educación con los mejores maestros muy bien seleccionados que podían dar clases en ese entonces. Y sin embargo, Cómodo fue prácticamente un monstruo. Fueron situaciones muy, muy parecidas, y sin embargo los resultados fueron diametralmente opuestos. De hecho, parece ser que precisamente esa educación tan moral y tan rígida fue la que en parte pudo haber echado a perder a, a Cómodo. Hay incluso anécdotas históricas. Por ejemplo, en tiempos de los espartanos, decía Isaac Asimov en su libro sobre los griegos, que se lo recomiendo mucho. Isaac Asimov fue la persona a través de cuyos libros yo aprendí el 80% de lo que sé de cuestiones históricas. Isaac Asimov recalcaba algo analizando el carácter de los espartanos. Él decía que los espartanos tenían una educación efectivamente formidable para la guerra. Ellos dormían en camas muy duras, comían cosas horribles, no se quejaban nunca de los malos tratos. Era la educación perfecta para un guerrero, totalmente rígida, pero cuando los espartanos probaban las mieles, probaban las delicias de la vida fuera de los límites de Esparta, frecuentemente se corrompían, y se corrompían porque era una especie de reacción virulenta en contra de esa educación tan rígida, de esa educación tan inflexible que habían recibido a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿cuál era la reacción de los espartanos, o de muchos de ellos? Una vez que tenían la oportunidad de regalarse una vida de lujos y de comodidades, se entregaban completamente a esa vida y se corrompían. Está un caso muy claro, por ejemplo, si vieron la película de los 300, después de que murió el rey Leónidas, fue sucedido por su hijo, Plistarco se llamaba, nada más que Plistarco todavía era un niño y no podía atender debidamente las tareas de gobierno, pero tenía un primo que era más grande que él, un primo de mayor edad que se llamaba Pausanias. Sucede que Pausanias era lo suficientemente grande, incluso como para ser general, que había comandado a las fuerzas espartanas, y bueno, y en parte a las fuerzas griegas juntas en contra de la última batalla grande en contra de los persas. Me parece que fue la batalla de Platea, y Pausanias, este primo mayor de Plistarco, el hijo de Leónidas, se puso a gobernar. Era el joven mimado por toda Esparta, era el héroe de Esparta, aquel que los había salvado en el último momento del posible yugo de los persas y que los regresó a su tierra en una batalla final. Sin embargo, cuando Pausanias, el espartano, el héroe de todos, se alejó lo suficiente de Esparta y tuvo contacto con las culturas de Asia Menor, empezó a adquirir los modales de los sátrapas de Asia Menor, le empezaron a gustar los lujos, empezó a tratar a sus iguales como a los demás espartanos como si fueran sus sirvientes, y al final cayó en desgracia y prácticamente lo juzgaron por traición. O sea, lo que nos está diciendo Isaac Asimov a través de este análisis histórico es que a veces una educación demasiado rígida nos da los resultados contrarios de lo que nosotros estábamos buscando. En lugar de un carácter recto y moral, obtenemos nada más depravación y monstruosidades. Toda proporción guardada, incluso es algo que le pasó con mucha proporción guardada, es algo que le pasó a John Stuart Mill. Si no conocen a John Stuart Mill, investiguen sobre él. Es uno de los más grandes eruditos de la historia de la humanidad. Yo creo que no era tan inteligente, obviamente era más inteligente que el promedio, pero el papá de John Stuart Mill estaba obsesionado con darle a su hijo la mejor educación posible, y era una persona tan increíblemente responsable, el papá de John Stuart Mill,
que lo educó él mismo. Era un erudito el papá, y entonces le daba clases absolutamente de todo, desde matemáticas, ciencias, filosofía, le daba clases de idiomas. En sus memorias les recomiendo mucho la autobiografía de John Stuart Mill, aunque en general es aburrida, pero el capítulo donde el primer capítulo, que es donde él narra sus experiencias con su padre como profesor, como mentor, esa parte sí es muy interesante. Y John Stuart Mill dice que él pasó por una depresión muy profunda porque el conocimiento tan intensivo y el conocimiento tan abundante del que su padre lo dotó, hizo que no pudiera disfrutar de las cosas bellas de la existencia hasta que empezó a descubrir el mundo de la poesía, que es una de las cosas que su papá no le enseñaba. Bueno, en este caso, John Stuart Mill tuvo las posibilidades, tuvo una personalidad suficientemente adecuada como para retomar el camino, un camino más constructivo, un camino que no lo iba a llevar a la depravación, ni que no lo iba a llevar a la locura. En el caso de Pausanias, el espartano, pues no tuvo esa oportunidad, y en el caso de Cómodo, pues mucho menos. Ese sí que se entregó a la depravación total y se entregó a una completa locura. Entonces, sí tenemos una, una pregunta que, a pesar del paso de los siglos y a pesar de los descubrimientos de la ciencia y a pesar de las indagaciones de la filosofía, sigue sin ser convincentemente respondida. ¿De qué depende que una persona sea un buen ser humano? Está la sociedad, está la familia, está la educación y está la biología, nuestros genes. Bueno, pues supongo yo que al final la respuesta será una combinación de todas estas cosas sumada con un tanto de suerte. Y en este caso, a Marco Aurelio la suerte le sonrió en todo aspecto, y en el caso de Cómodo, la suerte no le sonrió en los aspectos fundamentales, y aquello que normalmente va dirigido y que tiene el efecto de hacer de un ser humano una persona mejor, en su caso tuvo el efecto contrario. Y esa reflexión, que es motivada por la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio y todo lo que rodea este libro, creo que es algo en lo que deberíamos pensar mucho. Ya abrí el libro para que le demos un vistazo. Y miren, el libro 1, creo que ese es el más fácil de comprender porque es el más directo. Es un libro donde Marco Aurelio únicamente se dedica a dar agradecimientos a todas aquellas personas pues que se preocuparon por él, que le dieron educación y que le dieron cariño. Por ejemplo, el primero dice: de mi abuelo Vero, el buen carácter y la serenidad. Es decir, le agradezco a mi abuelo Vero por estas características: el buen carácter y la serenidad que él tuvo y que me heredó. Y dice algo bien interesante acerca de su mamá. Dice: de mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no solo de obrar mal, sino de incurrir en semejante pensamiento. Pero lo que me interesa no es eso. Lo que me interesa es lo que expresa de Marco Aurelio, que su mamá le enseñó. Esto se me hace muy destacable. Dice: me enseñó la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. Fíjense nada más qué enseñanza tan valiosa, y qué orgullo que, teniendo una madre con tantas posibilidades económicas y con la posibilidad de darse una vida de lujos en una sociedad que estaba bastante pervertida en ese entonces, le haya enseñado a su hijo la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. Es algo de admirarse. Por ejemplo, de su bisabuelo. Y aquí hay algo bien importante. Parece que va a expresar algo monstruoso de él, pero no es así. Dice: de mi bisabuelo, le agradezco el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa, y el haber comprendido que para tales fines es preciso gastar con largueza. Y uno pudiera pensar: no, Marco Aurelio, ¿cómo iba a ser una buena persona jactándose de que gracias a la influencia, bueno, más bien gracias a la riqueza de su bisabuelo, no frecuentó las escuelas públicas? Bueno, es que no es lo que parece, lo cual demuestra que si queremos entender realmente un libro, tenemos que investigar acerca de lo que nos están diciendo.
O sea, pues porque, ¿qué es lo que vamos a pensar? O sea, vamos a pensar inmediatamente que se está refiriendo a escuelas públicas en el mismo sentido que el contexto moderno, que tenemos escuelas privadas a las cuales solo puedes acceder pagando ciertas cantidades de dinero, a veces muy grandes cantidades de dinero, y que hay escuelas públicas que son gratuitas y que entonces Marco Aurelio se está jactando de que como su familia tiene dinero, él sí puede pagarse una buena educación. No es así. De hecho, muchos maestros muy reconocidos y muchas enseñaban en la escuela pública y muchas personas con enormes cantidades de recursos estudiaban en esas escuelas públicas. No eran escuelas públicas porque fueran gratuitas, eran escuelas públicas porque estaban al aire libre o estaban en lugares a los cuales cualquiera podía entrar y eran profesores a los que Marco Aurelio no les tenía demasiado respeto porque enseñaban algo que estaba meramente de moda, que era la retórica. Lo que le gustaba a Marco Aurelio era la filosofía. De hecho, estaban en tiempos de Marco Aurelio, eran tiempos a los que se les llamó los tiempos de la segunda sofística. La sofística era, digamos que lo que buscaba, en este caso la segunda sofística, expresar bellamente a través de un dominio completo del idioma, expresarse bella y estéticamente a través de discursos meramente de manera teórica, no como en los tiempos de los antiguos griegos, que para entonces ya eran antiguos, donde los discursos públicos y la enseñanza de la retórica era para expresarse y convencer al público acerca de ideas políticas, movilizar a la fuerza de las distintas ciudades-estados para tratar de hacer más grande y más próspero a los países. En este caso era totalmente algo totalmente distinto. Era simplemente expresarse de la manera más bella posible. Entonces eso a Marco Aurelio se le hacía una cosa vana, carente de sentido, y que no valía la pena dedicarse simplemente a embellecer el lenguaje como una manera de demostrar el dominio que nosotros podríamos tener sobre él. Por lo tanto, una de las cosas que a él no le interesaba era ir a la escuela pública con esos maestros tan refinados, con esos maestros tan exquisitos y con esos maestros tan reconocidos, tan admirados, con los cuales todo el mundo quería estar. O sea, si todo el mundo quería estar en algún lado, a todo el mundo a que le interesara de alguna manera el conocimiento y la correcta expresión, era estar en las escuelas públicas. Al contrario, tener a tus maestros privados era relativamente poco popular, pero si te interesaba de verdad el aprendizaje, creo que la manera más eficaz era realmente esa, y por eso aquí Marco Aurelio le está agradeciendo a su bisabuelo el no haber frecuentado las escuelas públicas. Es una manera de decirle gracias bisabuelo por haberme dado la oportunidad de enseñarme lo que era verdaderamente importante, que en este caso era lo que no estaba de moda, la filosofía. Muy bien, y otra cosa por la que este libro nos deja como enseñanza que si no nos damos el tiempo suficiente para entender el contexto de lo que estamos leyendo, no solamente no lo vamos a entender, sino que corremos el riesgo de malinterpretarlo, es cuando dice, también aquí como parte del inicio de las primeras 2 páginas de las meditaciones, le agradece a uno de sus maestros, a Diogneto, el evitar inútiles ocupaciones. O sea que su maestro Diogneto, uno de tantos profesores que tuvo, le ayudó, le enseñó a concentrarse solamente en las cuestiones importantes. Por ejemplo, el no dedicarme a la cría de codornices ni sentir pasión por esas cosas. O sea, como que le agradece a su maestro Diogneto el no dedicarse a la cría de codornices ni estimar todo ese tipo de cosas. Bueno, obviamente es algo que si tú no entiendes, si tú no sabes del contexto original, pues puedes especular, pero pues no se necesita especular, pues porque yo ya investigué la razón. Lo que sucede es que la cría de codornices en esos tiempos era muy estimada por las personas ricas. Entonces las personas ricas, pues como parte de tanto tiempo libre que llegaban a tener, como parte de esa vida en la que tenían que soportar tantos momentos de ocio, se dedicaban a cosas de moda, y en este caso esas cosas de moda incluían la cría de codornices.
Entonces, lo que nos está diciendo aquí Marco Aurelio es que la, le da a Diogneto las gracias, repito, por haber fomentado que él como alumno aprendiera a concentrarse solo en las cosas más útiles, en las cosas que de verdad valían la pena. Entonces fíjense nada más todo lo que implica leer este libro, le implica pues hasta cierto punto una responsabilidad, o sea, la responsabilidad de que vas a tener el tiempo y la atención para tomártelo en serio. Vean todo lo que se puede aprender. Bueno, y en general, de lo que trata este libro pues es el estoicismo. El estoicismo, una filosofía donde tenemos que aceptar algo similar al existencialismo. Tienen muchos puntos de contacto. El aceptar que la vida es un asco. Pero los existencialistas de alguna manera se ponen manos a la obra una vez aceptando que la vida es un asco para tratar de sacar lo mejor que se pueda de ella. Lo contrario de Emile Cioran, que ni esperanzas tenía en eso, ya se los dije hace ratito. En cambio, los estoicos, aunque los existencialistas tienen esperanza en que al final las cosas pueden mejorar, por mucho que todo sea una basura. Los estoicos no tienen esa esperanza. Los estoicos tienen fe incluso en una divinidad. Creen que existe una divinidad que todo lo dispuso en orden para que los seres humanos podamos vivir lo mejor posible, hasta cierto punto comparable a esos cuentos de Voltaire. Pero a pesar de que los estoicos, a pesar de que personas como Marco Aurelio, que profesaban la filosofía o que practicaban la filosofía estoica, tenían fe en esa divinidad que dentro de nosotros se expresaba en forma de una conciencia que nos permitía distinguir lo bueno de lo malo y evitar lo malo y dedicarnos a lo bueno. Él no tenía grandes esperanzas en el futuro. Sabía que lo que nos esperaba era el deterioro del cuerpo, la desaparición de la mente y una eternidad de inconsciencia y por lo tanto una eternidad de olvido. Sin embargo, él decía que ya que los dioses habían dispuesto eso para nosotros y ya que los dioses eran en esencia buenos y no podían procurar lo malo en los seres humanos, teníamos que confiar en que este tipo de mundo es el que mejor le convenía a seres tan limitados como nosotros, y que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente portarnos bien, resistir a los embates de la mala fortuna del destino como un acantilado, resistir a los embates de las olas, ser siempre decentes y procurar el bienestar de los demás ante todo, mientras somos personas decentes. Y eso es básicamente lo que decía la filosofía estoica. Y pues bueno, pues así es que uno se entiende cómo es que las diversas religiones que nos ofrecía el Imperio Romano terminaron siendo sustituidas por otras religiones, como por ejemplo el cristianismo, que sí le dota al ser humano de una visión de futuro mucho más dulce comparada con la amargura que hasta cierto punto nos tiene que ofrecer, y esa desesperanza que nos tiene que ofrecer el estoicismo de Marco Aurelio. Pero aún así hay cosas muy valiosas que sacar de este libro. Por ejemplo, al principio del libro 2, piensen nada más la recomendación que le hacía Marco Aurelio a las personas, que nos hace literalmente a nosotros, porque puesto que estamos leyendo este libro, lo que debemos de hacer cada vez que despertemos, cuando despertamos en la mañana. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, con un ingrato, con un insolente, con un mentiroso, con un envidioso, con un insociable. O sea, te va a tocar porque te va a tocar, te vas a encontrar a lo largo del día con todas estas personas. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. O sea, es una manera de decir, empieza por entenderlo. Ellos no saben lo que es el bien y no saben lo que es el mal, no saben distinguir una cosa de la otra, y si supieran distinguir esa diferencia, otra sería su actitud. Si supieran realmente valorar el bien, entonces notarían el mal. Si están haciendo el mal, es porque no saben cómo hacer otra cosa. Pero unas líneas más adelante, Marco Aurelio nos dice,
pero no puedo recibir daño de ninguno de ellos, a pesar de todo lo que me hacen. No puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. ¿Por qué? Pues porque yo sé quién soy. Yo sé que lo que yo sé de mí mismo está más allá de la opinión que todos los demás puedan tener de mí. Bueno, pero continúa él, dice. No, ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente, ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos con los otros es contrario a la naturaleza, y es actuar como adversario de hecho, el hecho de manifestar indignación y repulsa. O sea, como quien dice, no te enojes con ellos, porque participamos de la misma divinidad. La misma divinidad es de la que provenimos, y esa divinidad puso un mundo frente a nosotros que si queremos hacerlo mejor, todos tenemos que colaborar. Entonces, perdónales por sus errores, invítalos a colaborar, y si no colaboran, no pierdas la esperanza de que algún día entiendan la diferencia entre el bien y el mal, porque seguro una vez que entiendan esa diferencia, se convertirán en buenos ciudadanos. Y uno podrá decir, qué filosofía tan ingenua era el estoicismo, pero no deja de tener su encanto. Ahí les va otro ejemplo. En el libro número 12, ya en el que cierra la obra, dice Marco Aurelio, en la práctica de los principios es preciso ser semejante al luchador del pancracio, o sea, digamos que al boxeador, y no al gladiador, porque el gladiador, deja la espada de la cual se sirve y muere, mientras que aquel, el boxeador, el luchador de pancracio, siempre tiene la mano y no precisa otra cosa que cerrarla. Ese principio me gustó mucho, digamos que este aforismo de la obra de Marco Aurelio. No dependas de tantas cosas, porque si dependes de muchas cosas, entonces al perderlas te vuelves más vulnerable. Entonces no vayas más allá de lo que es necesario. Sí, miren cómo sigo ese principio. Bueno, a ver, sí, todos tienen su utilidad, tienen su razón de ser por aquello a lo que me dedico. O sea, tienen que estar aquí mis libros. Otra cosa que tal vez les gustaría y que va muy a tono con lo que les acabo de leer es esta recomendación. Desecha todo lo demás y conserva solo unos pocos preceptos. Y además recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante o se ha vivido, el pasado, o es incierto, el futuro. Insignificante es, por lo tanto, la vida de cada uno, e insignificante también el rinconcillo de la tierra donde vive. Pequeña es asimismo la fama póstuma, incluso la más prolongada, y ésta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán, que ni siquiera se conocen a sí mismos, ni tampoco al que murió tiempo ha. Fíjense nada más qué reflexión tan devastadora que, tratamos de encontrarle sentido a la vida, y de verdad que muchos de nosotros ponemos esperanza en la fama póstuma. Y de repente llega Marco Aurelio a decirnos, bueno, ok, ya tienes fama póstuma. ¿Y quién es el que te está admirando? Primero, ¿serán personas que valen la pena? Segundo, ¿son personas igual de transitorias como lo eres tú? Personas que algún día morirán. Y si lo vemos a largo plazo, pues qué tanto, incluso el más famoso de hoy, será recordado el día de mañana. Porque Marco Aurelio estaba convencido de que incluso a la más famosa de las personas, lo que le esperaba en el futuro distante era no otra cosa que el olvido. No tenía esperanza y sin embargo fue una persona bastante decente. Y yo creo que con eso cierro el video. Espero que todas estas reflexiones y todas estas divagaciones hayan encendido su curiosidad por las meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro que de verdad vale la pena. Yo espero que me den la razón. Bueno, pues más allá de que me den la razón, yo espero que sea un libro que les deje algo. Seguramente así va a ser, pero ustedes son los mejores jueces, son los que al final deciden si esta lectura, si la hacen, va a valer la pena, o considerarán que valió la pena, o
que no lo hizo. Por el momento no me queda otra cosa más que agradecerles que hayan estado aquí y decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.